Buenas tardes con todos. Gracias por regalarnos unos minutos de su tiempo para recibir esta capacitación. Voy a empezar a compartir pantalla para comenzar con nuestra capacitación. Ya. Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, de la Facultad Ciencias Económicas y Sociales. El tema del que vamos a tratar hoy es acerca de la contabilidad de costos. Somos de la carrera de Economía Online, nuestro proyecto de vinculación número 2. Somos el grupo número 2, quienes integramos mi persona, Mari Elizabeth Castillo Aponte, la compañera Natalia Raquel Chávez Macías y la compañera Celia Margarita Chila Saltos. Nuestro docente tutor es el economista Joan Aucancela Bravo. Introducción. Vamos a empezar con unos pequeños conceptos de contabilidad de costos según algunos autores. Según Norton Baker y Leili Jacobsen, la contabilidad de costos se ocupa de la clasificación, acumulación, control y asignación de costos. La contabilidad de costos aplicada a las actividades fabricales es el procedimiento para llevar los costos de producción con una doble finalidad: determinar el costo por unidad de los artículos producidos y facilitar diversas clases de comparaciones con las cuales se mide la ejecución productora. Cecil Gillespie. Por otro lado, otro autor nos dice que la contabilidad de costos es un proceso ordenado que usa los principios generales de contabilidad para registrar los costos de operación de un negocio, de tal manera que con datos de producción y ventas, la gerencia pueda usar las cuentas para averiguar los costos de producción y los costos de distribución, ambos por unidad y en total de uno o de todos los productos fabricados o servicios prestados, y los costos de otras funciones diversas de la negociación, con el fin de lograr una operación económica eficiente y productiva. Esto es según Lawrence. La contabilidad de costos es la aplicación especial de los principios de contabilidad, que con el objeto de suministrar datos a los directores y administradores de un negocio enseñan a calcular y ayudan a interpretar el costo de producir los artículos fabricados o de realizar los servicios prestados. Tomaremos como ejemplo una empresa que fabrica teléfonos celulares. Antes de sacar la producción al mercado, esta debe permitir que la contabilidad de costos analice la situación y proponga el precio ideal del producto. Para analizar el precio, esta contabilidad deberá identificar el costo total de la producción de un teléfono, es decir, establecer sus trámites, pruebas, documentación, insumos, seguros, etc. Asimismo, deberá definir los gastos alternos relacionados con los empleados, sus utilidades, sueldos y prestaciones. Posteriormente, sumará tales gastos con el resultado. Será capaz de definir el precio total de un teléfono teniendo siempre en cuenta que este deberá estar por encima de la inversión inicial para que las ganancias de la empresa sean positivas. Continuamos con los objetivos. Mantener estables los precios y determinar el costo por unidad de producción. Informar a la administración acerca de los costos necesarios para llevar a cabo la producción y las operaciones de manufacturas. Por último, analizar los resultados económicos. Al existir una contabilidad de costos, una empresa es capaz de tomar decisiones de forma racional, según el libro de Contabilidad de Costos 2018. En relación a los objetivos de esta rama, la meta principal consiste en mantener estables y controlados los precios.
así también como los costos por unidad de producción. Por otra parte, también busca valorar las materias primas y los productos tanto acabados como semiacabados. Características. Dentro de las principales tenemos, permite saber el costo de la producción y fabricación de una empresa a nivel general y por unidad. Realza la capacidad de producción y la eficiencia laboral. Promueve la eficacia de las decisiones financieras. Analiza de forma rigurosa los costos e identifica los elementos que afectan la producción de la empresa. Por último, analiza la calidad y eficiencia de la fabricación. A continuación, mi compañera Natalia va a hablar acerca de los costos directos. Buenas tardes con todos. Les voy a hablar sobre los costos directos. Los costos directos son aquellos gastos que la empresa debe afrontar y que guardan una relación directa con el proceso de producción o comercialización de sus bienes y servicios. Si el costo directo destinado a la producción es elevado, entonces el precio futuro de venta de los bienes y servicios deberá ser elevado de manera obligatoria. De esta forma, la empresa podrá obtener una ganancia de estos bienes y servicios, o en su defecto, un retorno de la inversión. El retorno de la inversión es el sistema de medición que utilizan las empresas para conocer las ganancias que se generaron producto de determinada producción. En la siguiente diapositiva tenemos ejemplos más claros de costos directos. La materia prima es el elemento principal que se utilizan a lo largo del proceso de producción con el objetivo de elaborar determinado bien o servicio. Es decir, los materiales que han servido de base para la elaboración de los productos o para el desarrollo de los proyectos, en la gran mayoría de los casos, se extraen de la naturaleza, en otros casos los producen empresas del sector primario. Los insumos son todos los demás elementos que resultan necesarios para poder elaborar el bien o servicio. La formación de los trabajadores, si los trabajadores designados a la creación de determinado bien o servicio requieren de determinada formación. El salario de los trabajadores es el pago de los haberes que se designan a aquellos trabajadores que hayan sido designados al proceso de producción. Las indemnizaciones de los trabajadores es el dinero destinado a aquellos trabajadores que dedicaron su tiempo al proceso de producción de determinado bien. A continuación, mi compañera Celia les va a hablar sobre los costos indirectos. ¿Qué son los costos indirectos de fabricación? A ver, los costes suponen todos aquellos gastos en los que incurre una empresa como consecuencia del ejercicio de su actividad económica. Estos costos se utilizan para acumular material indirectos, es decir, que estos costos no se pueden identificar fácilmente, como la materia prima indirecta, mano de obra indirecta y otros costos indirectos. Vamos a ver cada uno de los costos. Materia prima indirecta. La materia prima indirecta es utilizada en el proceso de producción de un fabricante, pero que no se puede vincular al producto de lotes o productos específicos que se producen. Tenemos un ejemplo, como las especies agregadas en la salsa picantes durante una producción de la salsa. Es decir, que esta especie llevan muchos contenidos que no se pueden divisar fácilmente y es por eso que le determinamos que es un costo o una materia indirecta. Mano de obra indirecta. Son todas aquellas que no participan en una producción, pero que es necesario para una dirección de una producción de cualquier empresa. Como por ejemplo tenemos a los que trabajan en limpieza de una oficina, de un hospital,
etcétera. Como otros, tenemos otros costos indirectos de fabricación. Son los egresos que se realizan por conceptos de servicios correspondiente a una planta. Tenemos como ejemplo las calefacciones, energías y arrendamiento. Es decir, que las energías son costos indirectos. Tenemos la importancia de los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación por elementos difíciles de asignar al comienzo de funcionamiento de la actividad productiva que llegan a ser importantes. La clasificación de los costos tienen mucho que ver en la vida cotidiana. Por ejemplo, tenemos los costos indirectos fijos. ¿Qué son los costos indirectos fijos? Son aquellos costos que se contraen o hayan o no hayan una actividad de producción, como por ejemplo la depreciación de los activos fijos, sueldos de personas y alquiler. Tenemos costos indirectos variables. Son aquellos costos que se determinan en una función al volumen del fabricado y que pueden ser variables, es decir, que algunos periodos de tiempo arrojan valores mayores que otros. Tenemos los costos indirectos colectivos. Son los gastos o costos que intervienen en cierta manera y están vinculados con conceptos que buscan conseguir el mismo objetivo. Es decir, que en este caso es un producto final. Entre estos costos están el pago de salario a los responsables de la contabilidad de costo y otras unidades vinculadas en cierta forma. Los costos indirectos del departamento. Son los costos que se relacionan en la aplicación directa para obtener producto final, pero que se enfocan en una sección o departamento. Por ejemplo, tenemos los seguros contratados para regular a las empresas o sueldos y salarios de departamento de contribución. Para que nos quede un poco más claro, tenemos un ejemplo que vamos a especificar cuáles son los costos directos y los costos indirectos. Tengo un ejemplo de la silla y vamos a ver qué contiene la silla, o sea, cuáles son los elementos que contiene. En este caso, la silla contiene los elementos plástico, madera, tornillo, pintura, herramienta, el fabricante, trabajador y su supervisor. Vamos a ver cada uno de ellos cuál pertenece al costo directo y cuáles pertenecen a los costos indirectos. El plástico. ¿Ustedes creen que pertenece al costo directo o al costo indirecto? En este caso, el plástico, como es fácil de notar y podemos darnos cuenta cuánto vamos a sacar de silla, le vamos a asignar que es un costo directo. ¿Por qué? Porque es fácil de divisarlo. La madera, lo mismo, es un costo directo. ¿Por qué? Porque también sabemos cuánto vamos a gastar en una silla, cuánto se va a elaborar una silla, ¿no? Ya, el pegamento. El pegamento lo vamos a designar que es un costo indirecto. ¿Por qué? Porque el pegamento lleva otras sustancias que no podemos divisar si son costos directos o costos indirectos. Así que este queda como costo indirecto. ¿Por qué? Porque no vamos a saber cuánta es la cantidad de goma que vamos a utilizar cuando estamos elaborando una silla. Los tornillos, lo mismo, son costos indirectos porque también llevan para la elaboración de ese tornillo necesitan muchas materias que no sabemos cómo llevan mucho tiempo. O sea, sí tenemos sí vamos a saber algún día de qué contiene el tornillo, pero demora mucho tiempo en asignarle ese costo, ¿no? Ya. La pintura, en cambio, es así. Podemos pintar una silla y podemos decir qué tanto de pintura vamos a utilizar en esa silla. Entonces, este es un costo directo. El fabricante, podemos decirle que también es un costo indirecto, porque no sabemos, entre más sillas elaboremos,
más personas vamos a utilizar. Entonces, en este caso también quedará como un costo indirecto. El trabajador es un costo directo y los supervisores de fábrica son costos indirectos. A continuación, para que nos quede esas pequeñas dudas, si no hemos entendido un poquito, vamos a dejarle un video de 5 minutos, 5 o 6 minutos. Compañera, proceda a poner el video. En la clase de hoy vamos a diferenciar entre costes directos y... ¿Me confirman si se ve y se escucha? Costes Sí, indirectos. sí. Y para ello vamos a utilizar un ejemplo muy sencillo. Imagínate que estamos con la empresa Muebles Sublime, que fabrica dos tipos de productos. Por un lado, mesas y por otro lado, armarios. Y para ello utiliza una serie de factores productivos. Alquila un local, contrata una serie de trabajadores, gasta una determinada cantidad de dinero en publicidad, compra madera, etc. Pues bien, de todos estos costes de los factores productivos, nosotros estamos muy interesados en saber qué costes son de las mesas y qué costes son de los armarios. Esto es así porque nosotros queremos llegar al final a saber cuál es el coste unitario, es decir, cuál es el coste de producir una mesa y cuál es el coste de producir un armario. Porque, por ejemplo, si una mesa nos cuesta producir 15 euros, nosotros obviamente siempre pondremos un precio superior. Pondremos a lo mejor un precio de 20 euros para poder ganar dinero. Igualmente, si un armario cuesta 30 euros, nosotros siempre pondremos un precio superior. Pondremos, por ejemplo, un precio de 35 euros. Esto es muy importante porque si de repente un trabajador que solo produce mesas nos pide un aumento de sueldo, eso va a hacer que el coste de la mesa aumente y por lo tanto yo ahora es muy probable que tenga que aumentar el precio de la mesa para poder ganar dinero. De la misma manera, si yo para producir armarios necesito madera y de repente esa madera baja de coste, es decir, yo la puedo comprar más barata, ahora el coste de producir el armario es mucho menor y eso puede hacer que yo le pueda bajar el precio a mis clientes. Sin embargo, hay veces que no sea tan fácil saber qué costes serán de las mesas y qué costes de los armarios. Por ejemplo, imagínate que producimos en un local y ahí está la gente produciendo por un lado mesas y por otro lado armarios y nosotros nos gastamos de luz 500 euros. ¿Cómo repartimos esos 500 euros? Es decir, ¿cómo sabemos de esa cantidad de luz qué parte sería un coste de la mesa y qué parte sería un coste del armario? Bueno, pues aquí está la clave, que es la diferenciación entre lo que es un coste directo y un coste indirecto. Los costes directos son aquellos costes de los factores productivos que se pueden atribuir directamente a un producto. ¿Por qué? Porque esos factores solo se utilizan para elaborar un producto determinado y ninguno más. Aquí ejemplos de costes directos pueden ser la materia prima, los trabajadores o la energía. Por ejemplo, imagínate que para producir una mesa nosotros necesitamos una cantidad de madera que vale 3 euros. Y además vamos a contratar un trabajador que por cada mesa que produce le tenemos que pagar 10 euros. Y también para tener en funcionamiento una determinada máquina necesitamos una cantidad de energía, de combustible, que son 2 euros. Si sumamos estas cantidades podemos ver que el coste total de producir esta mesa, este coste directo, es de 15 euros. Podemos hacer exactamente lo mismo con los armarios. Para producir un armario necesitamos una cantidad de madera que puede que valga 5 euros. También contratamos a un trabajador que por cada armario que produce le pagamos 15 euros. Y luego se necesita una cantidad de combustible, una cantidad de energía que vale 3 euros. Bueno, pues si sumamos los tres, vemos que los costes directos para producir un armario son de 23 euros. Sin embargo, estos no son los costes definitivos ni de la mesa ni del armario, porque la empresa tiene otra serie de costes que son los costes indirectos. Los costes indirectos son aquellos costes de factores productivos que afectan a toda la producción en su conjunto y por lo tanto nosotros no podemos atribuírselo solo al producto. No podemos decir que sean solo costes de las mesas o solo costes de los armarios. Por ejemplo, imagínate que la empresa tiene otra serie de gastos, como un alquiler de un local, que cuesta 1.000 euros. Luego también tiene un gasto en publicidad, para publicitar Muebles Sublime,
que cuesta a la empresa 2.500 euros. Y luego además se pone un gerente que es el encargado de organizar a todos los trabajadores, que cobra 1.500 euros. Como ves, con estos tres tipos de costes no podemos decir que sean únicamente de las mesas o únicamente de los armarios, porque por ejemplo en el local se están produciendo al mismo tiempo los dos productos. La publicidad de la misma manera es también para los dos productos, tanto mesas como armarios, y el gerente va a organizar toda la empresa, va a organizar a todos los trabajadores. Sin embargo, es necesario que la empresa utilice algún método de asignación de estos costes indirectos, es decir, que sea capaz de decir estos 5.000 euros cómo se reparten entre las mesas y cómo se reparten entre los armarios. Por ejemplo, imagínate que la empresa produce 500 mesas y 500 armarios, en total 1.000, y la empresa puede decir que va a repartir estos 5.000 euros a partes iguales entre estas 1.000 unidades. Si dividimos 5.000 entre 1.000, cada unidad, cada mesa y cada armario tendrá asignado 5 euros de costes indirectos. Así, la mesa, que tenía 15 euros de costes directos, habrá que sumarle otros 5 euros de costes indirectos y, por lo tanto, el coste unitario final de la mesa será de 20 euros. De la misma manera, los armarios que tenían un coste directo de 23 euros tendrán que ver sumados 5 euros de costes indirectos y vemos que el coste final de cada armario será de 28 euros. En conclusión, que la empresa tendrá que repartir todos los costes por cada uno de estos productos, porque nosotros queremos saber cuál es el coste unitario de cada uno de ellos. En este ejemplo tan sencillo, una vez que hemos repartido tanto los costes directos como los costes indirectos, vemos que cada mesa cuesta en producirse 20 euros y que cada armario cuesta 28. Obviamente, la empresa tendrá que venderlo por un precio superior para poder ganar dinero. Y con esto hemos acabado por hoy y nos vemos como siempre en la siguiente clase. Quería agradecerles a todos, muchísimas gracias por estar aquí en esta clase, impartiendo nuestra capacitación, y muchísimas gracias por su valioso tiempo. Regálenos una fotito, por favor. Sí. Lacy Ruiz, ¿puede ayudarnos encendiendo la cámara un ratitito nada más, solo como para hacer una captura? Ya. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Esto ha sido toda nuestra capacitación.